Ya caballeros, quedamos en el paso número 4, para poder retomar un poco. Tienen a mano el checklist, está en la página. Una vez que ustedes tengan su luz verde por parte de la superintendencia, del trámite que hacen para la obtención de la licencia, que les dan una ID, que es su identificación, que es su root, y una clave. Ingresan por primera vez al declarador y ingresan esos datos y les va automáticamente a solicitar de que cambien la clave. Ok. Y aquí vamos a ir a la cuenta. ¿Se ve, cierto, la página? ¿Todavía no? Todavía no. Sí. La página. ¿La presentación se ve? ¿Sí? ¿La Sí, página la en este caso? presentación sí. Entonces sí, pero si apretó para que se abriera la página no se veía. ¿Ahí se ve ahora? Ahora se ve. Ya. Y ahí ingresan su root, su clave, que yo la tengo guardada porque se me olvida. Y si ustedes ven, aquí está la sección y declarador. Ahí es donde deben ustedes entrar. Aquí, ¿ven la manito? Sí. Ahí tienen el checklist del T1. Sí. Eso tienen que tenerlo ustedes adjuntado a su bibliografía de normas y reglamentos, y una lista de una carpetita con los checklists. Este checklist es un formato tipo que nos sirve para nosotros guiarnos y ver qué es lo que nos va a evaluar o revisar la superintendencia. Ya, recuerden que al otro lado de este computador va a haber otra persona que va a pescar la información que ustedes están subiendo a la página, y él la va a analizar. Y él se va a guiar por ese checklist. Bueno, si se los puedo compartir un rato más, pero vamos a ingresar. Esta es la página de inicio de ya una cuenta de un declarador. Salen los datos, el root, el correo, las direcciones, el tipo de instalador, etc. Aquí a mano izquierda tenemos el nombre del usuario, su root y el tipo de perfil que tiene. Hay unos que puede cambiar acá como inspector. Ya en este caso nosotros vamos a hacer declaradores como inspector. Y aquí tenemos un pequeño menú donde está al inicio, que es la página que se ve acá, una nueva presentación. Cuando ustedes entran aquí ustedes pueden ver iniciar un trámite del TE1. Después vienen las declaraciones inscritas, que aquí ustedes tienen que seleccionar el tipo de declaración que ustedes quieren buscar. Dentro de por ejemplo, vamos a buscar ahí, las que he hecho son solamente T1, y le ponen buscar. Las únicas dos que he hecho es esta. Y ahí ustedes pueden, voy a tratar de mover esto. Y aquí pueden ver el certificado. ¿Se ve la manito? Entonces ustedes lo pueden ver, le dan un PDF y lo pueden imprimir. Lo mismo acá. ¿Ya? Y después viene la bandeja de entrada, que una vez que yo ya hice una presentación, se envió al sistema del DASEC, y podemos ver que también tenemos bandeja en construcción. Si es que yo no alcanzo a terminar la presentación, yo la puedo dejar en construcción y se va a alojar aquí la presentación. Si eventualmente dentro de la evaluación que haga por parte de la SEC y me rechazan una presentación, me la van a enviar a este lugar donde dice por corregir. Y
cuando yo la tengo lista enviada por primera vez, sale en revisión. O sea, de que la sé que está en revisión, un ejemplo o una presentación. Eventualmente ellos la encuentran mal porque en el checklist dice que debe tener la nota de que tienen que ocupar elementos certificados, pum, se la van a rechazar y se va a trasladar a por corregir. Y ahí es donde ustedes tienen que nuevamente hacer la presentación con los datos del cliente, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos presentaciones eliminadas, que son las que ya hemos eliminado porque no nos sirven, porque lo equivocamos, etcétera, 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 aunque no estén, aunque nos hayan dado luz verde por parte de la SEC. Y después acá con el otro ítem, usted puede modificar sus datos personales, especialmente sus números de teléfono, sus correos, etcétera. Y también puede modificar su contraseña. ¿Sí? Claro, o si uno se cambia de domicilio, por ejemplo. Exacto. Finalmente aquí se hace eso y se actualiza automáticamente en las bases o en los servidores de la SEC. Entonces vamos a, para que más o menos vean cómo es, vamos a iniciar una nueva presentación. Todo esto no les dije, pero hay un manual del instalador. Este sí o sí yo se los voy a compartir por WhatsApp porque lo tengo aquí guardado para poder compartírselo. ¿Ya? Entonces, Bueno. sí, de todas maneras ustedes cuando tengan acceso lo pueden descargar, que va a ser el mismo, pero de antemano se pueden ir preparando, lo leen porque es más detallado que lo que yo les estoy dando, al grano. Okay. ¿Ya? Entonces usted, la primera parte, título de la canción, dice nueva presentación. Paso 1, trámite. Selecciona el trámite que usted desea presentar. En este caso nosotros vamos a hacer el trámite de un T1, que es instalación eléctrica interior. Y lo vamos a declarar de instalaciones de alumbrado público, de instalaciones de cerco eléctrico. Entonces seleccionamos T1. Siguiente paso. Aquí salen los antecedentes o los datos del instalador. En este caso va a salir el dato de ustedes. Los datos de ustedes acá van a salir. Y le dan el siguiente paso. Aquí ya vienen los antecedentes de la instalación. Vamos a dar un ejemplo. Van a hacer una instalación en la región del Biobío, en la comuna de Alto Biobío, por ejemplo, en la calle Abraham Lincoln, no tanto, etcétera, etcétera. El departamento, en este caso sería una casa, sería el departamento. El rol de la propiedad es opcional. Ustedes son los que resuelvan aquí, no se lo están exigiendo. Solamente se lo están pidiendo como opcional. Pero mientras ustedes más información entregan, más fácil es comprobar para el que está al otro lado de la pantalla, comprobar lo que ustedes le están mandando. Después dice instalación para el suministro provisorio. Eso es una pregunta que le están haciendo. Lo que ustedes están haciendo tienen que responder ustedes. Si va a ser una instalación nueva, si va a ser provisorio, ustedes le dicen que no, o si es provisorio, sí. Porque sí, sí, ¿Ya? ¿Se entiende? se entiende. Si es sí, tienen que colocar el tiempo que se va en días, Sí. cuánto va a durar ese suministro. La Sí. instalación va a ser Cuando nueva sea- una ampliación. Claro, cuando sea provisorio se pone el tiempo. Exacto. Sí. Si por ejemplo ustedes quieren, no sé, una especie de instalación de faena. Esas son instalaciones provisorias Sí. y están sujetas a una tarifa que es la BT2. Entonces automáticamente ustedes dicen, sí, una instalación provisoria va a durar 60 días, es lo que se demoran en construir una casa, por ejemplo. Y ustedes le colocan que es una instalación nueva, sí, porque no tienen nada en el lugar. Y por eso están pidiendo una instalación nueva. Obviamente después ustedes tienen que hacer nuevamente el trámite para que quede definitiva. Porque si no en el documento, porque este mismo documento puedes hacer un resumen y salen 2 hojas. Y ese documento después dice que es para una instalación provisoria. Por lo tanto, la van a presentar en la compañía eléctrica y van a decir, una instalación provisoria, sí, listo. ¿Cuántos días? 60. Y ahí la compañía eléctrica le hacen empalme por 60 días. ¿Ya? Seguimos. Dijimos que era una instalación nueva o ampliación. Aquí nueva significa que no hay nada, ampliación significa que es un aumento de potencia o un aumento de capacidad. ¿Ya? Para que quede claro en esa parte. Exacto. Correcto. Nueva, está diciendo que nueva no hay nada, y ampliación, aumento de capacidad. Por lo tanto, esto va asociado
paralelamente a una solicitud de factibilidad por aumento de potencia. Después viene tipo de proyecto. La vivienda se refiere a que es una vivienda social, sí o no. Eso va a depender de ustedes. Si están trabajando en una constructora, por ejemplo, la constructora le dice, oye, ¿sabe que tengo un proyecto de 2 viviendas sociales? Y ¿cómo estamos para que la hagamos? Sí, hagámoslo. Entonces ahí ustedes deben colocar de que el proyecto es para una vivienda social. ¿Entienden? Y después viene a la derecha acá, dice qué tipo de instalaciones. Aquí le dice a usted que clasifique la instalación que usted va a hacer. Y ahí, como recién le nombré, dice, según Decreto Supremo, número 92 del año 83. Este es el famoso Decreto 92. Entonces, ustedes eligen, por ejemplo, que es solamente una instalación de alumbrado y la clasifican como esa. ¿Se entiende? Sí. Sí. Nosotros podemos elegir entre el tipo de instalación F y la G. Exacto, exactamente. Usted entre una F y una G. Como está alumbrado, recuerden que el alumbrado incluye los enchufes. Los enchufes en el interior de una casa están incluidos dentro del alumbrado. ¿Ya? Y lo que es calefacción y fuerza motriz, eso es aparte. Totalmente aparte. Porque aquí yo no tengo la opción, como en la B, que dice que son la tipo B, porque después aquí me abre un link. Si yo elijo una B, me abre aquí después la instalación en fuerza. Aquí. Yo puedo crear fuerza acá. Pero en B, yo aquí no le puedo colocar nada. ¿Entiendes? Aquí no le puedo colocar fuerza. No puedo crear fuerza en este detalle, porque ya estoy declarando que es una instalación tipo F y que no considera los circuitos de fuerza. Solamente Y si el fuera, alumbrado. consulta, si fuera para un alumbrado público, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué letra Alumbrado, alumbrado. Público. Igual, AF. Alumbrado. Público. Sí, alumbrado. Ya, perfecto. Sí, el cambio lo hacen después en el tipo de instalación, porque en este caso no le va a dar la opción, porque nosotros estamos tramitando para T1. ¿Se recuerdan que cuando empezamos la primera parte de qué tipo de instalación nueva es? Estaba la opción de T1, T2 y T3. ¿Se acuerdan? Sí. Que estaba más atrás. Que estaba en la parte de trámite. No me da la opción de volver atrás. Pero en la primera parte salía el tipo de instalación que elegíamos. Y ahí se podía ver qué tipo era, si era un T1, y ahí obviamente le va a decir qué tipo de detalle de la potencia a instalar. En este caso nosotros solamente vamos a tener que conectar aquí. Por ejemplo, 7,8 kilowatts. Cantidad de instalaciones, una. Siempre tenemos que colocar una. Y aquí le está preguntando, ¿declara instalaciones exteriores? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Sí o no? No. 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 Pero, por ejemplo, si fueran las luces, por ejemplo, exteriores van dentro de la misma instalación domiciliaria. Eso es parte de la instalación del domicilio. Me refiero a declaraciones exteriores a cuando usted sale del lugar. Acuérdese que el T1 son para instalaciones interiores. Interiores, sí. Interiores, sí, que no vayan a ponerle que sí. Por favor, no vayan a poner ese error. Sí. ¿Ya? Hay que ponerle que no. Ponerle que no. Ya, después volvemos arriba porque ya nos pasamos de largo. Instalación cuenta con algún sistema de generación interna. Aquí se refiere a algún tipo de panel fotovoltaico, eólico o algún tipo parecido. Entonces, si cuenta con, ustedes le ponen que no. Ahí va a depender del dueño. Y aquí también este T1 es para declarar instalaciones de autogeneración sin inyección de energía eléctrica. Aquí pueden ustedes pueden declarar T1 para instalaciones fotovoltaicas off-grid, las que están aisladas, las que son donde no llega el suministro de energía eléctrica. Ustedes lo pueden hacer aquí y lo pueden instalaciones declarar. que no inyectan energía a la red. Exacto, eso se llama off-grid, que son sin red. Exacto. O sea, significa que ahí uno le está vendiendo electricidad a la compañía. No. No, No eso es lo es mismo. on-grid.
No. Los sistemas fotovoltaicos son de dos tipos. Los de tipo aislado y los de conectados a la red. Los de tipo aislado son los que están aislados de las zonas de concesión de la distribuidora. Eso quiere decir que no llega ni por ninguna posibilidad llega energía a esos lugares. Los lugares que son para el campo, bien adentro, digámoslo así, son los lugares que donde no llega electricidad por ningún medio, pero sí ustedes pueden hacer un proyecto de sistema fotovoltaico y lo pueden declarar mediante este lugar. Ustedes le dicen sí, o aquí, y ahí entienden la superintendencia de que en el lugar no hay electricidad, entonces ustedes lo están haciendo ahí el trámite. ¿Se entiende? Bueno, y lo otro son los que son con inyección de energía en la red, tienen otro sistema, necesitan otra exigencia, porque necesitan ya medidores de energía bidireccionales. Tienen otro cuento más complejo que se necesita. Entonces ahí yo creo que tendrían que evaluar esa posibilidad de crear ese tipo de instalaciones. Pero por lo pronto podrían hacerlo los que están aislados, sin ningún problema lo van a hacer, siempre que estén dentro de sus límites de potencia, los podrían declarar de esta manera. Okay. Y también acá dice que es, con las nuevas tecnologías de la electromovilidad, también dice que si este P1 es para declarar cargadores de vehículos eléctricos, electrolineras o instalaciones de electromovilidad. Ahí ustedes tienen que resolver ahí, sí o no, de acuerdo a las demandas del cliente. Y después dice el destino de la PDVA. Aquí ustedes tienen que clasificar también la propiedad en la cual ustedes están haciendo la instalación. Si bien es cierto, estamos clasificando como una instalación tipo F, que es de alumbrado en baja tensión, de instalaciones interiores, que es T1, pero yo lo puedo declarar como industrial, o sea que yo declaro solamente la parte de alumbrado de la parte industrial, no la parte de fuerza, o la parte comercial, o la parte habitacional, etcétera. ¿Entiendes? En el caso de, por ejemplo, si yo quiero elegir habitacional, que es lo más común, aquí yo le coloco casa habitación nomás en indicar el giro. Cuando se refiere a indicar el giro, se refiere si yo le pongo industrial. ¿Por qué? Por ejemplo, si aquí lo pongo aquí, industrial, le pongo metalurgia, por ejemplo. Puta. La secretaria está medio mal. Ya, metálica, por ejemplo. Entonces, el que está al otro lado del PC se va a dar cuenta de que, ya está alumbrado, es para una industria. Por lo tanto, ustedes van a tener que considerar el alumbrado, a lo mejor, algún estudio luminotécnico para poder darle a entender al que esté al otro lado de la SEC, revisando, que ustedes van a ocupar, no sé, factores, un montón de cosas dentro de los cálculos luminotécnicos y que se indiquen que es para un área industrial. ¿Ya? En este caso, como lo más común que nos salgan a nosotros son la habitacional, se le coloca casa habitación nomás en el giro. El tipo de construcción, profesor, ¿sí? Y por ejemplo, en el tema educacional. Claro, aquí, por ejemplo, aquí dice educacional. Y ustedes le ponen, no sé, liceo o enseñanza media, para que sea más formal. ¿Ya? Sí. ¿Entiendes? Enseñanza media, enseñanza básica, porque tienen, ojo que, por ejemplo, para un jardín o una sala de cuna, tienen distintas exigencias que para los que están en cuarto medio. No sé si se entienden eso. Sí. Sobre todo para los cálculos luminotécnicos de luminosidad, no le vamos a poner 300 lux a un niño recién nacido. No. 6 meses de vida. Pero no así a los que están en cuarto medio, que sí hay que mandarle 300 lux porque ya sus ojos ya tienen por lo menos 14 años de uso, versus los de la guagua que están recién salidos del horno. Y en el tema de los enchufes, de la altura de los enchufes también. Exacto, en lo que es a la cuna, tienen una altura mínima, todo lo que es enchufe, todo lo que es interruptores.
¿ya? Y todos con el violos de seguridad para que no tengan problemas. Entonces, para eso se refiere este tipo de especificación. Cuando, por ejemplo, habitacional, sí, pues abarca mucho, pero aquí yo le pongo sala cuna, y ahí entienden, ya, automáticamente ven, ya, tengo que fijarme en la altura, y ustedes obviamente en el plano especifican bien la altura de los enchufes, en una notita, dejan bien especificado eso para que no tengan dudas los que estén al otro lado de la página. Recuerden de que está al otro lado hay un tipo que se pone frente al computador y revisa todo lo que ustedes Está revisando todo, claro. Exacto, entonces él también tiene que entender lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué estamos haciendo, claro? Entonces, como consejo, el mayor de información en el plano. El mayor de información en el plano. Si es necesario colocar una nota, altura de los enchufes a 1.20, altura de los, no sé, pues en cocina 1.20, el resto de la casa a 40 centímetros, altura de los interruptores a 1.50, altura del tablero a 1.80, un montón, todos esos detalles si es necesario, porque no se entiende o porque es complejo lo que ustedes están haciendo, dejen todo eso especificado. Si el otro que está, el tipo que va a revisar eso, mientras más información tenga, más fácil le va a hacer entender y más rápido le va a evaluar o le va a revisar su presentación. Okay. ¿Quedamos claros ahí? Profesor, ¿Sí? una consulta. El tema de las sedes de barrio, por ejemplo, ¿dónde entrarían? En habitacional. O Okay. eventualmente, si ustedes ya le quieren ser más específicos, le pueden poner especial y a ustedes le colocan ahí sede comunal. Sede social. O sede social, como ustedes lo quieran especificar. Sí. Eso, ojo que aquí todo esto queda mucho a criterio del que está haciendo la presentación. Así como la norma también deja mucho en mano o a criterio del instalador. También ustedes también tienen que ver aquí opciones. Ir probando. Decir, ya saben una sede, lo voy a mandar en especial. Y si salen rechazados, el que está al otro lado le va a decir que están dando la hora. ¿Por qué estoy rechazado? Claro, le va a dar el motivo. Entonces él le va a decir, claro, cambien esta cosa. Que al final lo que les dicen los que están rechazados, que modifiquen en lo que están en error. Entonces ustedes van, modifican, hacen este mismo proceso, lo hacen de nuevo, modifican lo que él les pide y lo envían de nuevo. Okay. Entonces, un tema de juguete. Después el tipo de construcción, casa habitación, perdón, conjunto, edificio. Esto también tiene que tener relevancia porque si es una casa individual, el que esté al otro lado de la página va a ver qué criterio usar. Si es un conjunto, es un pareo, un conjunto. Un conjunto como tipo condominio, por ejemplo, se va a fijar de que tiene que haber un punto de reunión de los medidores, por ejemplo, y eso tiene que estar especificado en el plano, entre otras cosas. Si es un edificio, el tipo de alimentador, por donde pasan, un montón de cosas. En caso de pareo de casa. Claro, tienes que fijarse. Casa individual nomás, y eso no es relevante. Ya. Casa individual. ¿Sí? Después ya, aquí donde ustedes tienen que colocar lo que es la potencia que ustedes van a declarar. Les recuerdo que ustedes no pueden pasar los 10 kilos. Y ojo que si ustedes están declarando un aumento de potencia, aquí se debe poner la potencia instalada o existente sumada a la potencia que ustedes están aumentando. Es decir, si ustedes en la casa la están haciendo un aumento de potencia, por ejemplo, ocupan su propia casa, ustedes se fijan que la boleta dice potencia conectada 5,5 kilowatts. Si ustedes quieren aumentarlo porque ustedes quieren hacer alguna otra cosa, una ampliación, un segundo piso, etc. Entonces quieren aumentarla, por ejemplo, ahora como se ve ahí, a 8,55 kilowatts. Entonces ustedes tienen que a esos 5,5 sumarle la diferencia de los 8,5 kilowatts. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si ustedes quieren declarar 10 kilowatts y tienen 5 kilowatts ya instalados, ustedes tienen que declarar los 10 y le van a aumentar 5. Entonces ahí va la potencia total declarada, es la que incluye la existente. ¿Se entiende?
Sí. ¿Ya? El total. Hay 5.000 instalados y uno quiere aumentar la potencia a 5.000 más, hay que declarar la potencia instalada más la ampliación o total. Exacto. Pero así yo en el plano eléctrico, en el AutoCAD, en el Le ponen 5. No, usted en el cuadro de carga tienen que especificar eso. ¿Ya? Cuando usted, de ahí yo les voy a mostrar un plano que tengo de un aumento de potencia. Y ahí se van a fijar de que dice, no sé, 7,5 existente. ¿Se entiende? Y la diferencia es la que se amplía. Y ahí yo tengo que dejar bien especificado en el cuadro carga cuál es la potencia que yo estoy ampliando y cuál es la potencia existente. Y esa suma de las dos me debe dar, en este caso, los 8.55. Y no pasarse de 10 kilos. Claro, en este caso, sí, yo no estoy hablando por mi caso, el caso que les voy a mostrar ahora. Claro, no deben Pero pasar por ejemplo, si en el plano, la imagen del plano debería ser solamente lo que se está aumentando la potencia, ¿no? Lo existente no es necesario colocarlo en el plano. Exacto. Correcto. Pero así les recuerdo, como les decía antes, de que mientras más información yo le entrego al que me esté evaluando, se le hace más fácil. Por ejemplo, como consejo, cuando ustedes hagan una ampliación de, por ejemplo, ya hagan un segundo piso de una casa, van a tener que tener obligadamente dos plantas, la del primer piso, que ya se declara como existente, y la del segundo piso, que es la nueva o la proyectada, que se llama. ¿Ya? Potencia proyectada, que es la que ustedes van a hacer ahora, la que están proyectando en el plano. Esa es la del segundo piso. Entonces, en el primer piso, ustedes para darle a entender al que esté evaluando, solamente pueden dibujar los enchufes en la ubicación tipo que puedan tener dentro de las habitaciones. Solamente dibujan el enchufe. ¿Para qué? Porque después ustedes en el cuadro de carga tienen que tener un cuadro de carga con el circuito número 1 que corresponde al primer piso, y ustedes le colocan 7 enchufes. Entonces ahí después el hombre que está evaluando va a contar los 7 enchufes. A él no le interesa cómo estén conectados, cómo sea su distribución, a él le interesa la ubicación y contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo. ¿Cuánta potencia? 150 watts. Ubicación o observaciones, ahí dice existente. ¿Se entiende? Sí. En el cuadro de carga. Y después en el circuito número 7, por ejemplo, que ya va a ser, ya corresponde al segundo piso, ya va con la evaluación de todo lo que ustedes tengan que tener en el plano, canalizaciones, número de conductores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendió bien? Sí. Ya. En potencia total instalada, ¿cuánto colocamos? Porque estamos haciendo potencia total declarada. Potencia total instalada. Debería ser la misma. La suma de las dos, po. Exacto, sería la misma. La misma. Exactamente. Entonces después yo acá, en el alumbrado que hago, le coloco 8.55. 55. ¿Ya? Y aquí declaro instalaciones anteriores, no, como les decía. Y una vez que yo hago un reviso nuevamente, la dirección los datos del cliente, de la dirección en realidad, antigua instalación, provisorio no, una ampliación o nueva, pongámosle nueva, y tipo de proyecto bienes social, no, autogeneración no, inyección en la red tampoco, electromovilidad tampoco, casa habitación, destino a la propiedad habitacional, casa individual. Profesor, ¿Sí? Consulta, el tema de proyecto de vivienda social no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere? Ya, lo que pasa es que las viviendas sociales van asociadas a proyectos de la municipalidad. Y por lo general, estos proyectos sociales son la mayoría, no siempre, pero la mayoría son licitaciones. Son licitaciones. Entonces, si ustedes le colocan acá a proyectos de vivienda social, en el plano también deben colocar
el detalle del proyecto y de la municipalidad y todo. Acuérdense que mientras más información yo entregue en el plano, más fácil va a ser entender a la otra persona lo que ustedes están haciendo. Y a sujeto a eso también, de acuerdo a este tipo de proyectos, si vivienda social o no, va a ser la documentación que necesiten en la compañía eléctrica. ¿Se entendió ahora? Son proyectos individuales, les piden unas cosas, y proyectos de viviendas sociales les piden otras porque van interconectados con las municipalidades. ¿Quedó claro, cierto? Sí. ¿Sí? En el caso que se haga aumento de potencia, Ajá. acá potencia total declarada, ¿se deja tal cual o es comentarle lo que vamos? No, como les decía, aquí en este caso, cuando se pregunta, como es un aumento de potencia, ellos ¿cómo lo van a saber? Aquí, porque yo voy a colocar en instalación, es una ampliación, pero mi potencia total declarada va a ser 855, mi potencia total instalada va a ser 855. Acuérdense que en ambos casos va a ser la suma de la existente más la proyectada, ya sea en ampliación o en nueva, siempre se va de lo mismo. No, en la suma de la ampliación con lo que se va a instalar con la ampliación. Exacto, con la existente. Existente con ampliación. Sí, acuérdense que ustedes aquí hacen el detalle. Donde sale en la instalación, si es nueva, da lo mismo la potencia porque va a ir una sola. Pero si es una ampliación, el que está evaluando esto se va a fijar de que usted en el plano tiene una potencia declarada como existente y va a tener una potencia declarada como proyectada. Pero en este caso acá se tienen que dar de la mano que la suma de ambas se tiene que colocar en ambos casos. 8.55. En este caso, ¿ya? Sí, porque eso sirve para después, en la misma compañía pueden aumentar del medidor. Para que funcionen los dos temas. Sí, recuerden de que esta potencia que ustedes están viendo aquí, yo ya hice la solicitud de factibilidad a la compañía eléctrica por esta potencia. Correcto. Ya, entonces ustedes no pueden llegar allá a la compañía con un T1 que diga 9 kilos. No. Si ustedes están solicitando 8.55. Eso. Y de acuerdo a eso, la compañía después te coloca el temático en el medidor. Exacto. Hay una en la SEC, hay un cuadro tipo de los nombres que se le dan a los tipos de empalme en función de la potencia. Se clasifican por aéreo subterráneo y le dan y definen el tipo de automático y el conductor o la sección de la cometida. Sí. Ya, también lo tengo, si ahí después se los voy a compartir para que los tengan ahí guardados y lo puedan identificar. Una vez que ya quedamos claros, ahora ya no hay más dudas. Sí. Después en el plano lo vamos a revisar, porque en el plano podemos ver esos detalles. Y posteriormente seguimos al otro paso, y aquí ya son todos los datos del propietario, la dirección con buen detalle. Si estamos hablando de una empresa, se coloca el representante legal, la dirección del representante legal, entre otros. Después en el paso 5, vuelvo a colocar la dirección. Ya, vuelvo a colocar la dirección, el tipo de instalación para que no quede duda, las cantidades de instalaciones y la potencia. La vuelvo a colocar. Y aquí, una vez que yo coloque esto, yo debo decir agregar nuevo. Si es que yo quiero agregar una instalación. Si por ejemplo son 2 instalaciones, aquí yo puedo agregar otra instalación. Aquí. ¿Se entiende? Y aquí puedo nuevamente colocar otra dirección, otro tipo de instalación, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí le pongo agregar nuevo, y ahí me da el listado de instalaciones, pero como yo tengo una sola, no voy a agregar más. ¿Ya? Eventualmente tienen 2 instalaciones, lo hacen de inmediato. Dos, pero al mismo dueño. Claro, en el mismo lugar. Y aquí pero
En el caso de hacer un taller en la casa, por ejemplo, al lado, un ejemplo. Exacto. Entonces acá después nos hacen otra nota, tipo de instalación, para que no tengamos dudas. Un recordatorio por el tipo de instalación, F, cantidad 1, la potencia, y se mantiene. Y ahí vamos al siguiente paso. Y aquí es donde tenemos que nosotros adjuntar la documentación que les comentaba antes. Es lo primero, el documento número 1 que nos pide es una memoria explicativa. En este caso es solamente obligatoria para las instalaciones con una potencia igual o superior a 20 kilos. Nosotros no nos compete esa cuestión, así que el número 1 descartado. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer instalaciones que superen los 10 kilos. Entonces no es necesario eso. Si ustedes lo quieren hacer por efectos de aclarar alguna cosa, como por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proyecto fotovoltaico, ustedes quieren aclarar ese proyecto, lo pueden hacer aquí. Los de la SEC se lo van a agradecer porque sí van a entender qué es lo que hicieron y cómo lo calcularon. ¿Ya? Y en el punto número 2, este sí es obligatorio para los dos, para todos, que el punto número 2 dice plano de la instalación. Y aquí yo tengo que adjuntar mi plano en formato DWG, que es para AutoCAD, el DXF, que también es AutoCAD, o si yo no los quiero que los manden y los modifiquen, yo lo puedo pasar de este formato, lo puedo pasar a PDF. Y después dice para el resto de tipos de instalaciones, por ejemplo, hay tipos de instalaciones que le exigen o simplemente no le exigen el plano, sino que le manden una foto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí dice tipo A y B son obligatorios estos formatos. Pero para el resto ustedes pueden mandar inclusive hasta un JPG, que es una foto. Formato de foto. Una foto. ¿Ya? Así que, pero lo mejor o lo ideal es que ustedes manden DWG para que ellos vean el nivel del profesional que está haciendo la creación. Para que vean que el tema lo toman con responsabilidad y con seriedad. Entonces aquí yo adjunto el archivo, ¿cierto? Lo selecciono, lo adjunto y ahí sale acá al lado. Bueno, a ver, vamos a seleccionar el archivo. Vamos a vamos a agregarlo. ¿Se ve ahí que se agregó el proyecto? Sí. Y después lo adjuntamos. Y ahí aparece aquí al ladito. Y después viene el tercer documento, y aquí donde ustedes me estaban preguntando por si es una vivienda social, aquí ustedes tienen que colocar ese documento o ese proyecto o el certificado que es una vivienda social. Entonces obviamente si ustedes seleccionan vivienda social en el paso anterior, ustedes después deben adjuntar el certificado que lo entrega la municipalidad. Como les decía, la dirección de obra. Sí, pues generalmente son proyectos municipales, pero ellos mismos emiten ese certificado y lo adjuntan en este punto. Y después viene un permiso municipal de edificación. En este caso dice que solamente es aplicable para los agentes declarantes como arquitectos y constructores civiles. O sea, nosotros no los metemos acá. Nada que ver. No los metemos. Finalmente, aquí me hace un resumen y me entrega todos los errores, que yo fue lo que no rellené en los pasos 3, que son los nombres, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después pasa a la confirmación, hace un resumen de todo lo que yo anoté y finalmente dice pago acá, pero no es pago, sino que es enviar la presentación. Ahí. Ya, después ustedes lo pueden verificar
en el manual, lo pueden verificar el paso 8 y 9. Ok. Llevamos 47 minutos y algo pasó que no se ha cortado. Sí. Así que aprovechémonos. Aprovechémonos. Hola a todos, paso a saludar nomás, acabo de llegar. Fabriciano. Buena, profe. ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, ustedes. ¿Están entretenidos los chiquillos, parece? Sí. Sí, muy interesante la clase. Sí, aquí están los de Chillán junto con los de Curicó. Ah, perfecto. Yo le había puesto que eran de Chillán, no pensé que eran de allá. No, sí, hay un grupo que es de Curicó. A lo que terminen, yo me gustaría hablar con ellos. Era solamente eso, decirle, para no interrumpir más al profesor. Sí, no hay problema. Ahora vamos a revisar un plano y vamos a ver las dudas. Vale. Yo más hablo con ustedes más rato. Gracias. Ok. Ya, se ve bien la pantalla, ¿cierto? Se ve estamos buscando estamos en el navegador, ¿cierto? Sí. Buscando carpeta, ¿se ve eso, cierto? Sí, se ve. Ya. Ya, vamos a ver acá un proyecto para que lo puedan ver. Denme unos minutos para que cargue esto. ¿Se ve el PDF, cierto? Oiga, no. No, a ver, no voy Jimena. ¿Ahí se ve? Ahora sí. ¿El PDF? Sí. Sí. Aquí tenemos un T1, un checklist de un T1. Se compone de 3 hojas, y vamos a ver algunas cosas interesantes que nos pide la SEC. Todo lo que ustedes ven en el T1 es lo que sale acá. Destino a la propiedad, acompaña un listado de direcciones que corresponde a cuando sea una instalación, potencia total de grado, indicando el formulario es igual a potencia proyectada, detallada en el cuadro de carga del plano. Los que les comentaba yo antes. La potencia total de grado está indicada en el formulario que está en el cuadro de carga. Claro. Ya, memoria, aquí no nos interesa a nosotros. Plano, acompaña el plano de loteo cuando se trata de conjuntos habitacionales. Se me olvidó decirlo, pero acá no recuerdo. Incluye un croquis de la ubicación. Acuérdense que ustedes dentro del plano, en el formato, hay un punto que dice ubicación. Ustedes deben colocarlo. No pueden referenciarlo a Google Maps, a un montón de cosas. Así que es fácil hacer eso. Sí. Diagrama unilineal, tienes que tenerlo. Cuadro de carga o cuadros de carga si es que corresponde. El cuadro resumen si es que corresponde, si son más de un cuadro de carga, tienes que colocar un cuadro resumen. Esto se da cuando hay potencia de circuito de alumbrado, de circuitos de fuerza o de calefacción. Ahí ya se tiene que hacer
un tipo de un cuadro de carga para cada uno. Y después se hace un resumen de las potencias totales. Incluye un cuadro de resumen de láminas. Si es que hay más de una lámina dentro de su formato, si hay más de una lámina, también debe haber un resumen de lámina. Ese resumen de lámina, por ejemplo, si yo dentro del formato que existen disponibles en la norma no me alcanza todo lo que yo necesito, debo hacer otra lámina más. Y esa lámina va a tener que tener un nombre. Entonces, lámina 1, por ejemplo, circuitos de alumbrado del primer piso. En la lámina 2, circuito de alumbrado segundo piso. ¿Entendió? Sí. Después viene el resumen, que es lo que les comentaba. Lo mismo que está acá, en la cantidad de láminas, la numeración, y va a dar un ejemplo, 1 de 3, que eso va también en los datos del proyecto. Incluye en el plano la siguiente nota, y aquí donde yo les comenté cuando iniciamos la presentación. Los materiales que requieren certificación para su uso cumplen con este requisito. Aquí, si ustedes no ponen esta nota, van a salir rechazados. ¿Por qué lo obligan a colocar? Para que en caso de algún sumario, ser responsable. ¿Quién cortarle el cogote? Después viene el formato que del plano cumple con la norma NSH 284. También les comentaba yo también de que se tiene que colocar un formato de la 4 al 4A0, cualquiera de esos formatos. También incluye la denominación de la dependencia dentro del plano: cocina, baño, comedores, sala de visitas, cargo comercial, sala de niños, de párvulo, no sé, un ejemplo. Lo que ustedes quieran colocar según lo que estén haciendo. La validación de los cálculos resultantes en los planos. Bueno, aquí eso tiene relación con lo que tiene memoria explicativa para potencias superiores a 20 kilos. Después viene de aquí, hace la comparación. El hombre dice, lo que está dibujado en el plano corresponde a lo que está declarado como destino de la propiedad. Es decir, no van a cometer el error y van a poner, no sé, pues están haciendo un jardín infantil y ustedes le colocan casa habitación o habitacional. Tienen que darse de la mano, porque si no, rechazado. Validación del diagrama lineal a partir de empalme y sus características. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben empezar su diagrama lineal con el símbolo que corresponde a empalme. Después viene una rayita que correspondería a la cometida. Tiene que especificarse la cometida, de qué sección, qué tipo de conductor, etc. Después viene el medidor, ¿cierto? El medidor, qué tipo de caja qué tipo de caja empalme es, qué tipo de protección puede llevar, según el tipo de potencia conectada. Y después viene finalmente ya el tablero de distribución. También viene ahí con un pequeño alimentador si corresponde, o un pequeño conductor. También especificarlo, si es que aéreo, subterráneo, la sección, etcétera, etcétera. El tipo de conductor, que es importante. Si es aéreo, no van a colocar un conductor subterráneo, o viceversa. Recuerden que la norma dice todo, la clasificación de conductores, para qué sirven o dónde pueden ser empleados. Y tiene que darse de la mano. Lo mismo que la coordinación de protecciones que cumple la normativa. Eso tiene relación con la selectividad de las protecciones, no es cosa que no vayan por alguna falla que se ocurra en el primer piso, baje el automático del medidor. No puede pasar eso. Hay que tener esa coordinación, que hace de la mano. Después viene la sección de los alimentadores, todos esos detalles tienen que ir puestos en el plano, la suma de las potencias unitarias de cada centro. Aquí todo sale en la norma 423, donde dice que la suma de las potencias unitarias de cada centro no supera el 90% la capacidad nominal de circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo proyectado
un circuito de enchufe para el primer piso, por ejemplo, la norma me obliga a tener un conductor de sección mínima de 2,5, automático de capacidad mínima de 16 amperes, más su diferencial. Entonces, si la suma de todas esas potencias unitarias individualizadas por los enchufes no debe superar el 90% de esos 16 amperes. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Sí. El mismo caso para lo que es alumbrado, donde me dicen que la sección mínima para alumbrado es de 1,5, 1,5, ¿cierto? Y la potencial mínima es de 10 amperes. 10 amperes. Por lo tanto, la suma, nuevamente, la suma de todas las lamparitas que yo tenga asociadas a ese circuito no me pueden sumar o no me pueden sobrepasar el 90% de la capacidad del circuito. Luego aquí dice las potencias unitarias. Y nosotros en el automático no nos dice para qué potencia es, nos dice para qué cantidad de corriente es. Entonces ahí ustedes, como ya son unos hábiles calculistas, la ley de Ohm, deben determinar, exactamente, deben determinar la corriente para esos circuitos, y en base a eso decir, no, yo aquí estoy guateando, hay que dejar unos par de focos fuera o hacer otro circuito para poder cumplir con este punto, si no, el señor SEC va a decir rechazado. Después viene la canalización, cumple con las disposiciones o normativas, ¿cierto? No se le vaya a colocar, por ejemplo, que ustedes tengan que pasar por un camino de servidumbre de manera subterránea y no le vayan a colocar un PVC de hidráulico, de esos azules. No le van a colocar un PVC, un Conde de clase 3. No, ahí guateamos y lo vamos a rechazar. Recuérdense que hay tipos de canalizaciones para no se escuchó lo último. ¿Tubería plástica rígida? Sí, tubería plástica rígida, pero hay condiciones para este tipo de paso de manera subterránea, para cuando hay tránsito de vehículos livianos y para cuando hay tránsito de vehículos pesados. Claro. Tránsito liviano, tránsito pesado, que tienen como denominación Chul 40 o Chul 80, que la tubería es mucho más grueso en su espesor, más firme. Entonces, no vamos a dar la hora con eso, así que tienen que tener considerado eso. Quedamos en este valor indicado, la puesta a tierra. Aquí hay un tema que puede que nos lo exijan, ¿ya? Porque la norma habla de que debe medir un puesto indicado, aquí nos dice que debe ir informado de la puesta a tierra de su protección si cumple con el valor exigido por la norma habitacional, ¿ya? Aquí hay congruencia, digámoslo así, o no mucha exigencia en ese punto, porque como son casas de habitación y donde tenemos el mayor problema o riesgo dentro de los circuitos de una casa de habitación, que son los enchufes. Entonces, como yo debo tener toda mi instalación aterrizada, pero a su vez yo tengo puesta mis circuitos de enchufes, tengo asociado un diferencial, donde la corriente de falla es extremadamente pequeña, y si nosotros calculamos según lo que nos dice en ese punto en la norma con respecto a la corriente de falla, nos va a dar una resistencia pero excelente. Entonces, si lo vemos de ese punto, yo le diría en este caso que cuando hagan mis instalaciones, no este punto lo rechazo, salvo que tengan que tener un proyecto donde especifiquen los valores de puesta a tierra. Pero en caso de casa habitación, no es necesario. Si eventualmente ustedes lo rechazan, tendrían que tener dos opciones. O inventan una medición dentro de los rangos que especifican este punto, o hacen la medición propiamente tal. Ahí verán ustedes qué es lo que más le conviene al cliente.
pero también ustedes deben cumplir con eso. Obviamente existe la posibilidad de que una vez que yo declaro, versus si yo tengo algún problema eventualmente, a que se haga la misión, porque la misión no es gratis. Nadie le va a decir, no, yo te hago la misión gratis, compadre, y lo arreglamos ahí con un asadito, no. Entonces, ustedes son los que resuelven, pero mientras ustedes cumplan con todos esos puntos y que estés dentro de lo que, dentro de los parámetros, no deberían tener problemas. Después viene el valor informado de la puesta a tierra, el servicio cumple con el valor exigido, lo mismo que está arriba. Cantidad de centros por dependencia cumple con el mínimo exigido por norma. ¿Ustedes recuerdan los mínimos exigidos por norma? Las cantidades de centros. Hace sueño todavía. Hasta 42 parece que era. Ya, por ahí va la cosa. Sí. Sí, pero hay un mínimo. Hay un mínimo. 42 son las protecciones. ¿Perdón? Ah, de veras. Solo 42 protecciones, ¿o no? Claro. Tiene relación con eso y además de la cantidad de circuitos o de centros que yo puedo colocar dentro de un perímetro mínimo. También está relacionado con eso. Pero el centro, ¿usted lo quiere decir por enchufe igual? ¿O no? Lo voy a buscar en la norma para leérselo al punto que sale ahí, el 11. A veces depende de los metros que tiene la... Eso, del perímetro que se lugar. genera. Que a cada 9 metros... Cada 9 metros perimetrales. Exactamente. Claro que sí, aquí dice 11.1.1. Bueno, y aquí dice, para determinar las cantidades de centros a instalar en una vivienda se tomarán en cuenta los siguientes factores. En cada habitación habrá al menos un portalámpara que esté alimentado a través de, que no esté alimentado a través de enchufes. Y ahí es donde sale lo que dijo el colega ya, que se proyectará un enchufe no comandado por cada 9 metros de perímetro o fracción en cada habitación. Lo mismo que las instalaciones en salas de baño, a cumplir con siguientes condiciones, un montón de cosas. Pero eso, a eso se refiere. Sí. Como bien lo dijo ahí un colega que no alcancé a ver el nombre. Bien, después viene lo que decía otro colega, que las potencias unitarias asignadas a centro, que cumplen con el mínimo exigido por la norma. Ya que tienen, ahí eso tiene relación con las protecciones, con el 90%, entre otras cosas. Las instalaciones eléctricas se encuentran ejecutadas, aquí ojo, tienen que ustedes no pueden entregar algo si no está ejecutado, que no está hecho, que no está tangiblemente visible o físicamente visible en terreno. No pueden hacer declaración de instalaciones fantasma. Porque después cuando veamos el otro punto que nos falta, si alcanzamos, si no continuamos mañana, de acuerdo al tuto que haya, vamos a ver las sanciones, que es un tema cortito, pero es importante, que es que nos está quedando. Bueno, aquí revisar los valores de puesta a tierra, conductores de los circuitos, entre otras cosas. Y después ustedes se los puedo compartir y lo pueden verificar. Vamos a ver, claro. Ya. Ok. Bueno, aquí tengo una plantilla de... ¿Se ve el AutoCAD, no? Sí. ¿Sí? Sí. Tengo unas plantillas con los formatos. Entonces, cuando ustedes hagan sus dibujos según la escala, después hacen sus comparaciones.
de acuerdo a qué formato voy a ocupar. O pueden achicar la escala o aumentan el tamaño. Claro. Ya, se ve el AutoCAD, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, este formato que está aquí es el 4A0. Ya. Y como empezamos con el diagrama lineal, energía de medición en baja tensión, yo lo debo especificar, el tipo de voltaje, la frecuencia, el tipo de señal. ¿Ya? Lo debo especificar. El tipo de empalme es un A9, A viene a decir de que es aéreo, y el 9 es la asignación para que está dentro de los 8,2 a 10 kilos. Bueno, hay otros que son de 8,2 según la empresa, a 9,5, va a depender de la empresa. Van variando estos valores para una protección general de 40 amperes. Ya de 8,2 hacia arriba, automáticamente va asociado a una protección de 40 amperes. Ya después yo les voy a compartir el resto de las cosas. Aquí tenemos esta línea que les decía yo. Nuestro diagrama decía que iba a la cometida aérea con un 2 por 6 milímetros. También tengo que especificar el largo. Y el voltaje de pérdida o la caída de tensión que hay en este alimentador según esta carga. Después viene la medición, un tablero general que va aterrizado, se especifica el tipo de conductor, la barra, el largo, etc. Después viene el nombre de acá, tablero general, con la protección general, 40 amperes, igual como lo dijimos acá arriba, 40 amperes. Una barra repartidora, y aquí es donde usted lamentablemente los limita y ustedes no pueden hacer esto, que esto es un alimentador, que va un alimentador para un tablero y que además de este tablero sale un subalimentador hacia otro tablero. Alcanzan a ver el alimentador, el tablero, ahí está marcado con amarillo. Tenemos una barra repartidora que alimenta este circuito, todos estos circuitos, y después de esa misma barra tenemos un alimentador que va hasta otro tablero. Después viene otro alimentador del tablero general que va a otro tablero y, como dice ahí, existente. Ese es el original de la... Exactamente. El que estaba ahí en el terreno, el lugar, en el sitio, es el que estaba. Yo tengo que especificarlo de que este tablero ya existe y que yo tengo dos circuitos, uno de alumbrado y uno de enchufe. Y que ese detalle figura después en el cuadro de carga. Todos los alimentadores yo tengo que especificarlo, que es lo que es una cometida existente, nuevamente existente, 2 por 4 milímetros, conductor concéntrico, largo 14 metros y la caída de tensión. Esos valores ustedes lo resuelven. Ustedes necesarios, que ya son alimentadores, pero mientras más información, como les digo, mejor. Lo mismo acá, otro subalimentador de 4 milímetros y un tablero un poquito más grande, donde tiene como denominación tablero un TDA y F, o sea, es un tablero de alumbrado y de fuerza. Y el nombre se designa con la letra A. TDA, un tablero solamente alumbrado, con la letra B, y un TDA 1, que es el existente. En base a esto, yo tengo que después hacer los cuadros de carga. Yo, como voy a tener varios cuadros de carga, voy a tener un cuadro de carga del alumbrado existente, o sea, de la casa que ya había o del lugar de dependencia que existía ya, que estaba en el lugar. Sí. Ya ello debo declarar, en este caso, ya existían 1,7 watts de potencia instalada en esa lugar.
Después yo tengo en el segundo lugar, tengo un segundo cuadro, tengo un cuadro de carga de alumbrado y fuerza del nivel 1 y nivel 2 proyectado. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, lo nuevo, digámoslo así, es este cuadro de carga. Los distintos tableros de alumbrado y fuerza, los circuitos, los totales, todos ustedes ya son unos expertos. ¿Quién se está buscando ahí? ¿Quién se quedó dormido, viejo? Buena. Está muy aburrido el cuento ese. Bueno, ahí tenemos tenemos los centros, los totales de centro, las potencias. Si yo tengo, en este cuadro de carga salen las fases. Si yo tengo circuitos trifásicos, yo debo especificar las corrientes por cada fase. Los tipos de protecciones, el conductor, la canalización. Aquí donde le decía yo que no vayan a colocar una canalización que, no sé, pues, se necesite o se obliga a que sea, no sé, por ejemplo, una tubería metálica y ustedes le ponen PVC. Ahí guateamos. Y la ubicación, casa, habitación, cocina, baño, y aquí en este caso yo declaré una fuerza, un tablero que hay un circuito de fuerza que corresponde a un motor para portón de corredera. ¿Ya? Entonces ahí yo lo declaré como fuerza. Después viene el circuito alumbrado, pero las cámaras cuadradas de los alumbrados del primer y segundo nivel proyectado, o sea, lo que se hizo. Y ahí vamos sumando 2,6 kilowatts, en el anterior teníamos 4,25 y acá arriba teníamos 1,7. Entonces después yo hago un resumen de los cuadros de carga y tenemos de que total me da 7,8, ¿cierto? Más el tablero de fuerza que me da 0,75 kilowatts. Y esto me suma los 8,55 que habíamos nosotros puesto en la presentación de la serie. T1. Aquí yo tengo una simbología, porque hay veces que la norma está un poco viejita, no especifican algunas cosas, pero yo, por asegurarme, le pongo una simbología y le especifico de que todo esto corresponde a un tablero, a protecciones, diferenciales, entre otras cosas. Para que el que me esté evaluando o esté revisando esto no se equivoque. Después me dice que tengo los datos de las caídas de tensiones, que yo debo especificar esos datos. Entonces yo tengo los cálculos de los alimentadores por cada tipo de tablero y tengo las formulitas que se deben especificar, qué formulita ocupé yo para determinar, por ejemplo, para determinar la protección. Tengo acá la ley de Ohm, que incluye potencia, caída de tensión, que tiene que ser mayor al 3%, y me da un valor de 40,1 amperes, según esta potencia. Por lo tanto, mi protección está totalmente dentro de la norma. Aquí se dan los datos, entre otras cosas. La formulita que ocupé para la caída de tensión, para la sección del conductor, y me da que la sección mínima, esta fórmula es para la sección mínima, 2,62 milímetros cuadrados para un largo de 12 metros. 12 metros. ¿Sí? Por lo tanto, según la tabla de sección de conductores, se consulta el conductor de 6 milímetros, yo especifico ahí, le consulto eso ahí, vamos a evaluar cuánto es la caída de tensión para un conductor de 6 milímetros. Y me da que son 2,9 volts. Y que es lo que yo después especifiqué acá arribita en el dato de la cometida aérea, 2,9 volts de voltaje de pérdida. ¿Ven? Todo eso tiene que darse de la mano para que no haya problema. Lo mismo después hicimos con los subalimentadores, los alimentadores que están en los tableros existentes, entre otras cosas. Eso también tiene que ir especificado. Mientras más detalle, mejor. Ahora acá yo hice un detalle del cómo va a ir el empalme. Tenemos un poste metálico de 75 milímetros, que es el mínimo que me exige la norma, un poste mínimo de 75 milímetros de diámetro.
Ustedes resuelven cómo va a ser, si va a ser de acero, de acero galvanizado. Ustedes eso lo resuelven de acuerdo a las lucas que tenga el cliente. Se especifica la camarilla de registro, se especifica la cañería, en este caso la cañería de acero galvanizada 3/4, ya esto queda obsoleto porque ahora es el milímetro. La norma cambió, las exigencias cambiaron y eliminaron las medidas en sistema. Todos es en milímetros. Entonces, si ustedes van a hacer una declaración de una cañería de acero galvanizada, por ejemplo, tiene que estar especificada en 16 milímetros. En milímetros. En este caso, la de 3/4 es de 25. 20. La de media es de 20. La de media es 16. No. En pulgadas cambiado. 16. La de media es de 20. 16. De 20. Sí. En cañería de acero galvanizada, la más chica es de 20, que equivalía a la de media pulgada. La de 3/4, la que sigue de 20, que es 25. Van desfasados un valor, digámoslo así. Y después viene la caja empalme. Ustedes, si quieren, yo no lo especifiqué porque hay cajas empalme de Saime que son para automático, que se le puede colocar automático americano o un europeo. Un americano me refiero yo con la norma Saime o el de la norma DIN. Después y hay cajas también, hay cajas plásticas también de empalme. Claro. Que se ocupan para la costa. Exactamente, para evitar la corrosión. Por el tema de la corrosión, ¿sí? Exacto. Entonces, a eso también tienen que especificarlo si ustedes quieren. Después acá yo hice igual otro detalle de la cometida, lo mismo, los subalimentadores o alimentadores, las cañerías que especifiqué, eran 2 cañerías, y ya se ve, un diagrama en 2 dimensiones. Son 2 cañerías de acero galvanizado 3/4, una cañería de subalimentador correspondiente a este tablero y a este otro tablero. O un tablero general, que dentro tenemos la barra repartidora, ¿cierto? Una unidad flexible que conecta el medidor con el tablero. Y aquí también se especifica que por esa tubería metálica flexible pasa un conductor de 6 milímetros. 2 conductores de 6 milímetros cuadrados. Exactamente, más la tierra. Y después vienen propiamente tal los circuitos de cada dependencia. Ahí especifican el título de la canción, primer y segundo nivel, circuitos de alumbrado, y primer y segundo nivel, circuito de enchufe. Y acá, fíjense bien, casa, habitación de 36 metros cuadrados existente. Eso es lo que ya existía ya. Exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué los centros de luz, coloqué los enchufes, ¿cierto? La ubicación solamente, pero no coloqué cajas de distribución, nada. El tablero va en este lugar. Exacto. Un apliqué y mis respectivas tierras de protección y las tierras de servicio. El nombre del tablero. Eso es lo que yo coloco y lo declaro aquí como existente. Pero también tengo que especificarlo en mi cuadro de carga. No se me olvide eso. Exacto. O también que nos pide también el detalle de la camarilla de tierra, que también la dejé como existente, porque ya existía una camarilla. Y finalmente vamos ya a los datos del proyecto eléctrico, casa, habitación. Le puse PAC porque es donde está ubicado. Y los datos que corresponden ya sea al instalador, al dibujante, a las direcciones, al propietario, las escalas que usaron, las fechas y la ubicación. La ubicación, si ustedes quieren aquí asociar a una georreferencia, totalmente de acuerdo. Y una vez por convención, digámoslo así, ustedes una vez que terminen el proyecto, lo hagan la certificación, entreguen al cliente una carpeta. Esto lo pasan a PDF, una carpeta, lo pueden imprimir o simplemente lo pasan en un pendrive y aquí le colocan el número de inscripción y la fecha del número de inscripción, cosa que el hombre la tenga que tener en su mano, una copia de la inscripción. ¿Para qué? Para que cuando venga otro instalador a hacer una modificación ya tenga una referencia de qué es lo que se había hecho antes y no lleguen a ciegas, como generalmente pasa.
Así que, y bueno, y finalmente, la notita que nunca falla, todos los materiales que requieren certificación para su uso cumplen con este requisito. Aquí automáticamente se ponen la soga al cuello, pero es requisito, si no la ponen le sale rechazado. Así que bueno, ¿alguna duda, chicos? Bueno, aquí yo tengo una consulta. ¿Las notas que se ponen en el plano, hay un límite o se pueden poner las cantidades que uno estime conveniente? Por eso les digo, ustedes son amos y señores de su plano. Y mientras más información, mejor. Ustedes no se limiten en decir, dale, lo lograré o no lo lograré. Colóquenlo. Si usted estima de que usted al colocar esa nota le va a quedar más claro a la otra persona, colóquela. Si usted cree, mientras más detalles, mientras más información entregue usted en el plano, más fácil o más rápido lo va a poder entender la persona que está al otro lado del PC, que está evaluando su presentación. Entonces, no se limiten en colocar detalles. Si quieren colocar detalles, colóquenlo, coloquen nota, no sé, en este lugar se cambió esto por esto, colóquenlo. En este lugar se existía esto, se cambió por esto, colóquenlo, no tengan miedo. Entonces, más o menos esto es un plano tipo. Obviamente ustedes pueden dejar de lado el tema de los alimentadores, pero es más o menos lo que ustedes deben tener en todos los planos que ustedes presenten. Si ustedes este plano, este formato que está acá, se le hace chico, deben hacer otra lámina al lado y ahí ya tendrían que hacer aquí en cuadrito, lámina número 1 correspondiente a circuito de alumbrado del proyecto tanto. En el al lado, lámina número 2 y el nombre. Y después en este se hace un resumen de láminas, que es lo que le pedían en el checklist. Así que si tienen alguna duda siempre, checklist, empiecen a hacer aquí su planito, ¿qué me piden? Esto no lo tengo, y lo hace. Pero a grandes rasgos esto es lo que se les pide que tengan en sus planos. Bien, ¿alguna duda? Para que aprovechemos de que esto no se ha parado. Y ya nos queda lo último, que son las... ¿Ves la presentación? Sí. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Dime. Volviendo un poquito atrás. ¿Ya? ¿Qué es lo que no debemos hacer para recibir una sanción? Ajá, para allá vamos. Para allá vamos. Volviendo a la presentación, vamos a ir al último paso, que se llaman sanciones. Y esto está enmarcado dentro del decreto 92, en el capítulo 6º, que se llama de las sanciones. Entonces, aquí nos dicen de que en el artículo número 15 dice que sin que la numeración sea taxativa, no es importante el orden de lo que se va a nombrar acá, se consideran infracciones sujetas a sanción, especialmente las siguientes. A, que los proyectos y/o sanciones ejecutadas no cumplen las leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes. Es decir, si usted hace un proyecto o hace una instalación, cualquier cosa que se ejecute y no cumpla con las leyes y reglamentos vigentes, automáticamente usted lo pueden, si lo pillan, obviamente, si lo pillan, lo van a sancionar. Después dice, usar y/o instalar productos eléctricos que no cuenten con el certificado de aprobación correspondiente. Y aquí, en este punto, en donde le obligan a usted a colocar esa notita de que todos los materiales que requieren certificación para su uso cuenten con ello.
Entonces, por eso la SEC se asegura, ya dice, si usted ponga esa notita, usted me está declarando de que usted usó productos eléctricos y usted me está diciendo que sí cuentan con los certificados correspondientes a la hora de si realmente usted utilizó o no utilizó, queda a su criterio, pero se expone a una visita a un supervisor. Exactamente. Si las visitas usted puede llegar 100 declaraciones, puede llegar una declaración y la SEC se lo puede ir a controlar. Y si encuentran novedades, usted se expone a una sanción. Vamos a ver más adelante de qué tipo de sanción estamos hablando. El otro punto dice que usted también puede ser sancionado por no comunicar oportunamente al Ministerio las nuevas instalaciones eléctricas o las modificaciones de las existentes y no atender los requerimientos que formule el Ministerio en su uso y sus facultades por plazos y condiciones que aquel fije. A ver, en el punto C nos dice que también podemos ser sancionados si no comunicamos oportunamente al Ministerio las nuevas instalaciones eléctricas o la modificación de la existente. Eso quiere decir que eventualmente si se hace un proyecto eléctrico de una casa habitación, la instalación se ejecutó, se hizo, y como era una instalación que ya estaba empalmada porque ya había una casa antes, se echó abajo y se hizo una nueva, debe informar al Ministerio. En este caso, el Ministerio estaba representado por la SEC. Entonces, si usted no informa y van a controlar una visita y dicen, oye, esta casa es nueva, ¿y por qué no está inscrita? No están, la pena del infierno. Entonces, lo más sano es de que se haga el trámite oportunamente y según sea la planificación que se tenga. Y después viene y dice que no va a atender los requerimientos que se formule el Ministerio. Así, el Ministerio va a decir, ¿saben qué? Yo derogo o tal parte y exijo esto, y porque está dentro de sus facultades, digamos así, y que modifique algún plazo o condición y usted no tenga ni idea, también puede ser sancionado. O sea, aquí en este caso, usted no puede no saber. En ese punto. Siguiendo en el mismo capítulo, en el artículo 16 dice, las sanciones que contempla este reglamento se aplicarán de acuerdo al reglamento de sanciones y según su gravedad serán las siguientes. Es decir, ¿qué sanciones contempla este reglamento? La primera dice que es una multa. Es decir, le ataca al bolsillo en su primera parte. En su primera parte. Después dice que este sujeto dice que no se portó mal de nuevo y le vamos a suspender su licencia de manera temporal hasta por 6 meses. Y la suspensión definitiva. O sea, esos son los tipos de sanciones que usted puede estar expuesto. Pero esto es por el lado de la superintendencia. No debemos olvidar de que si nosotros por hacer un ahorro económico en el alimentador y que va por tubería, por el interior de la casa, nosotros le colocamos en vez de 4 milímetros que nos da el cálculo, le ponemos 2,5, tarde o temprano ese conductor se va a calentar a tal punto que se puede producir un incendio. Puede producir un incendio, exactamente. Y ahí van a decir, ¿quién declaró esta instalación? El instalador que tenía. Entonces mi buen instalador va a decir, oh, yo fui, pero es que me quise ahorrar unas lucas. Entonces, ¿qué pasa? Que como decía en el primer punto, de que era taxativa el orden, o sea, daba lo mismo el orden. Puede que usted, por la gravedad de las consecuencias de su error, pase de inmediato a suspensión definitiva, y por el lado judicial, producto de que usted declaró una instalación
y no se cumplió con las leyes y reglamentos vigentes, puede ser demandado y puede ser pasar al aspecto legal y puede constituir delito lo que usted hizo. Entonces, por una parte, ustedes le pueden decir ya la SEC eliminado de la SEC como instalador eléctrico, y a la vez usted puede ir a la cárcel. ¿Ya? Entonces, se podría decir, enumerar de que tentativamente en la primera parte, o sea, ya este compadre se equivocó, los de la SEC dicen no, se equivocó, si dimos la otra oportunidad, multa. Toquemos en el bolsillo, el pájaro. Ya si vuelve a equivocarse, una suspensión temporal, hasta por 6 meses, según la gravedad de los hechos. Y finalmente, la definitiva. Pero si ustedes lo suspenden definitivamente, créame que esa suspensión la va a hacer o la va a cumplir en la cárcel. Y nunca más. Y nunca más va a volver a hacer. Nunca más va a volver. Va a salir. Bueno, ahora, ¿con cuánto van a multar? El artículo número 17 dice: la multa consiste en una sanción pecuniaria, es decir, en plata chilena, que se aplique al infractor, que podrá ser entre 1 y 5 unidades tributarias mensuales. O sea, pueden ser de 50 lucas hasta 250.000 pesos aproximadamente. Y eso va a depender obviamente de la gravedad. Después viene la suspensión temporal, priva al infractor de todos sus derechos para ejercer como instalador eléctrico o electricista recinto de espectáculos públicos. Aquí, o sea, no queda ninguna opción de poder hacer algún tipo de inscripción de alguna instalación. Y hasta por 6 meses. Hasta por 6 meses. Y finalmente la suspensión definitiva dice que importa la caducidad de los derechos de ejercer las funciones de instalador eléctrico o electricista de recinto de espectáculos públicos. O sea, aquí definitivamente usted pierde su calidad de instalador eléctrico ante la superintendencia y no puede inscribir ninguna instalación más. Pregunta, caballeros. Profesor, mañana usted enviaría, por ejemplo, toda esta presentación o antecedentes que nos dijo que me iba a proporcionar. Sí, yo tengo una carpetita guardado todo y se la envío al WhatsApp, al grupo del WhatsApp. Sí, sí, muy grande el tema del archivo al correo del profesor Carlos. El video inicialmente se lo estaría mandando a don Carlos por correo y después él se lo hace llegar a ustedes por correo de igual manera, porque ya llevamos 1 hora y media grabando, y más los otros 40 minutos y va a ser pesado, entonces no creo que se pueda mandar por WhatsApp, pero si se puede lo voy a enviar. Sí. Y los otros archivos más pequeños al WhatsApp. Sí, todo lo que es checklist, el manual de usuario, los decretos, se los voy a enviar por WhatsApp. Sí, profesor. Ok. Bien, jóvenes, cualquier duda, recuerden que su Biblia es las normas eléctricas. Recuerden que ahí está todo. Recuerden que también, haciendo como un resumen, está la Ley General de Servicio Eléctrico, después se actualizó, hay un detalle más específico que habla más exclusivamente de lo que pueden hacer cada entidad, que el decreto 327. También sale harto detalle, es largo así, como 300 y tantas páginas, pero ahí está todo el detalle de lo que usted puede hacer, la compañía eléctrica puede o no puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Sale en ese decreto, el 327. También ¿Existe algún manual como para manejar un poco el AutoCAD? Sí, hay uno. Bueno, de hecho en YouTube hay unos compadres que hacen cursos completos de AutoCAD. Ah, vale. Así que y ahí se queda uno clarito, que no es muy difícil
el AutoCAD, no es bastante amigable. ¿Ese programa se puede bajar en alguna página? ¿El AutoCAD? Sí. Lo que pasa es que el AutoCAD tiene unas condiciones. Ustedes comprenderán de que el AutoCAD es un programa con el cual usted va a hacer una especie de proyectos en el cual usted va a hacer lucro con lo que usted está haciendo por medio de ese programa. Entonces AutoCAD dice, ya, si ustedes quieren lucrar, yo les vendo el programa. El programa. Claro. Entonces no hay versiones gratuitas, salvo que hay una versión que es para estudiantes. Ustedes pueden colocar, se pueden inscribir, se inscriben como estudiantes y ahí les da la opción de bajar el programa de manera gratuita, con todas las opciones que tiene o con todas las funciones que tiene el programa, pero cuando ustedes quieren imprimir o pasar a PDF lo que ustedes están haciendo, les sale una especie de fondo que es una versión de estudiante. Pero de todas maneras, para declarar sirve porque ustedes mandan el documento en el formato que el DWG, entonces no le impediría usarlo y declarar, y ese les da, creo que una licencia como por 3 años. Entonces, la otra función más trucha, digamos así, es irse a Mercado Libre nomás y comprar una versión craqueada. La versión craqueada cuesta como 5.000 pesos por Mercado Libre y se la mandan al correo. O sea, le mandan un link al correo y la baja de una nube. Y ahí usted después lo instala según lo que le indique en la hojita o en el Word de pasos para instalar, y ahí usted lo instala y tiene AutoCAD por craqueado eternamente. Y sería bueno que lo ajusten ahí a su lista de programas para poder hacer un buen trabajo o hacer buenas proyecciones de instalación. Ya. ¿Algo más? Porque la idea es de que terminen las preguntas, yo dejo grabar y así don Carlos puede hablar con ustedes. Una consulta ¿Sí? tengo yo. Si uno, por ejemplo, recibiera la sanción de esa que le suspende la licencia por 6 meses, uno igual podría, por ejemplo, entrar con un contratista a trabajar haciendo instalación eléctrica, pero no uno solamente teniendo que firmar los proyectos, sino que solamente trabajar en el área de electricidad. Ah, por supuesto que sí. No habría problema en eso. No, en ese sentido no. Usted puede trabajar haciendo instalaciones y otro los va a declarar, digámoslo así. A inscribir. No hay problema. Claro. Pero, por ejemplo, la pregunta que hizo mi compañero, ¿te van a tomar en cuenta que eres instalador eléctrico o te van a tomar en cuenta igual? Va a depender, pues ahora póngase usted en el caso del jefe. Usted contrataría a alguien que está sancionado por la SEC. Eso tiene que pensarlo, ponerse en el otro lugar igual. Yo lo pensaría, a menos que lo conozca. De lo contrario. Consulta, el T2 es para alumbrado público, ¿no? Correcto. ¿Nosotros también lo podemos hacer? Que no ¿Hasta 10 kilos? No superen los 10 kilos, sí. Por Ya, ejemplo, los de plaza, las casitas no superan los 10 kilos y lo más bien que ustedes lo pueden declarar. No, y lo que ahora hay todo LED, está saliendo. Claro, todo LED, entonces las potencias son bajas. Baja. Sí. Y en línea, ¿cuántos milímetros en línea podemos en distancia? No hay límite. Si lo que ustedes están limitados son con los alimentadores, ¿no? Ah, no hay límite para tirar la línea.
¿no? En baja. Dentro ustedes saliendo del tablero, ustedes hacen su circuito que corresponde al alumbrado y obviamente considerando las caídas de tensión que pueden haber, Claro. no superando su potencia de 10 kilos, no hay problema. Ah, perfecto. Independiente de los metros. ¿Mm? Independiente de los metros. Independiente de los metros. Ustedes lo que los limitan son los alimentadores. Y los Claro. alimentadores van de un tablero general hacia otro tablero. Entonces, mientras ustedes no se reúnan esa condición, ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden tienen que sí especificar dentro de su plano todas las caídas de tensiones, como van a ser, por ejemplo, los alumbrados de públicos de plaza, generalmente van subterráneos. Tienen que cumplir con la excavación mínima, con la capa de arena, con la capa protectora, la señalética, el tipo de conductor. De conductor, el de canalización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que ustedes especificarlo dentro del proyecto. Sí. Pero mientras no se dé la condición de que haya un alimentador, ustedes lo pueden declarar mientras no superen los 10 kilos. 10 kilos. Ahora, cuando tú tienes una casa en el campo, siempre usan las casas lejos de las líneas de la empresa. Claro. Supongamos que sean 100 metros de línea, ¿esa línea también hay que declararla en el plano? En ese caso, no se lo recomiendo. Porque esa sería como una instalación de carácter privado o particular. Es que tú pones medidor a 15 metros de la línea de la empresa, pues de ahí para adentro la línea es privada, pues es del dueño del terreno. Sí. Pero hay que declarar la línea, declarada. Usted tiene que acuérdense que ustedes le exigen de que del empalme hacia adelante tienen que especificarlo en su plano. Claro. Ya. Acuérdense que ustedes le exigen que parta del empalme. Si su empalme está a 200 metros, ustedes tienen que especificarlo, de que está a 200 metros el empalme, que tienen un conductor de esta característica, que es aéreo, que tiene esta caída de tensión. Claro. De acuerdo a la potencia que ustedes vayan a Pero eso de que a 15 metros en medidor, ojo, porque eso no es así, sí, efectivamente, pero desde la puerta o desde el punto de ingreso hacia el terreno se genera una media luna de 15 metros y ahí se puede colocar el medidor. El medidor. Poste con el medidor. Exacto, pero lo más sano aquí lo que es, para que no esté porque así 15 metros el compadre que va a hacer la lectura del medidor no va a ver. No lo va a ver. Y encima se lo ponen así como a favor del sol, menos. Entonces, lo ideal es, si son tramos largos, lo ideal es colocar al lado afuera de la... Al lado afuera, claro, lo más cercano posible a la calle. Un postecito como salía en el plano, un poste, claro. la caja empalme y de ahí para allá el alimentador. Ya. ¿Y si el alimentador tiene un límite con respecto a los metros? ¿Puede tener un límite con respecto a los metros o dependiendo de la sección nomás? ¿No habría problema? ¿A qué se refiere? El alimentador que dice mi colega que después del poste, por ejemplo, la casa se encuentra ya, no sé, por 300 metros en el predio. ¿Hay alguna limitación con respecto a ese alimentador desde el medidor hasta llegar al domicilio? ¿A la distancia se refiere? Sí, por la distancia. No debería. Ya. Pero no le recomiendo que lo declare así en el plano. Porque es muy largo. Acuérdense que alimentadores yo no puedo colocar. De tablero a tablero no puedo. Ya. Ese estaría en el tramo como alimentador, claro. Es una limitante para la licencia. Exacto. Entonces, en ese caso, ustedes solamente declaran la instalación interior. Ya. Y declaran como el conductor que alimenta como una cometida nomás. Nada más. No le pongan alimentador. No, le ponen alimentador alguna de esas cosas, te lo van a rechazar. Y eso sería en
120 volts, obviamente. Claro, obviamente que si es largo el tramo, tienen que considerar las calles de tensiones que no exige la norma. Un alimentador trifásico ahí no corre, ¿cierto? ¿Cómo? Un alimentador trifásico ahí no corre. Usted también puede hacer empalme trifásico, pero que no hasta 10 kilos. No superen los 10 kilos. ¿Pero 10 kilos en las 3 líneas? Con la potencia trifásica. Potencia trifásica, 3 líneas. Son 3 líneas. Por lo tanto, una protección para 10 kilos en trifásico va a ser de 16 amperes. 16 por 3 me da 40, 15. No. 40 una protección para líneas trifásicas, para 10 kilowatts. Acuérdense de la formulita de potencia trifásica. Ya. Yo pongo que ahí me da solamente para un automático de 16 amperes. Un tripolar de 16 amperes. Exacto. Entonces, si yo voy a hacer un empalme, por ejemplo, el cliente tiene un empalme monofásico y lo quiere pasar a trifásico sin cambiar la potencia instalada o la potencia conectada, ustedes deben colocar un automático que no supere los 10 amperes. En este caso, perdón, los 10 kilos. No, en este caso tendría que ser una protección tripolar o trifásica de 16 amperes. A veces deberían las 3 líneas. Claro. Haría más o menos la sumatoria. Entonces ustedes, por lo menos, deberían tener 16 amperes por fase. O sea, igual no es malo. Claro. Igual es bueno. Sí. Ya, ese sería como el tope. Sí. Lamentablemente, porque si no, la compañía eléctrica, si ustedes declaran trifásico y declaran 10 kilos, la compañía eléctrica automáticamente le va a exigir un limitador de potencia. Claro, ahí estaríamos hablando como de 30 kilos más o menos. Claro, porque ustedes se pueden pasar, pues y ahí van a decir, no, pues aquí se están haciendo trampa. ¿Algo más? Para dejar de grabar y que puedan hablar con buscarlo. Ahí estamos. Ya. Sí, estamos todos. Listo. Sigue roncando. Gracias, profesor. Agradecido, profesor. Agradecido, don Francisco.